Bien. Entonces, esto es el procedimiento, ¿verdad? Entonces, por donde nos quedamos. O sea, que el intervalo de confianza puede estar expresado de estas tres maneras. En forma de desigualdad, como una suma y resta a la vez, ¿verdad? Proporción muestral, más o menos, margen de error, P menos E, dentro de un intervalo, primer valor sería P menos E, proporción muestral más menos margen de error. Segundo valor, proporción muestral más margen de error. Y se redondea los límites de intervalo. Los límites del intervalo de confianza a 3 dígitos significativos. Ejemplo 2. Tasa de éxito. Entonces aquí ya vamos con ejemplo. Tasa de éxito de terapia de contacto. Dice, en ejemplo anterior señalamos que los terapeutas de contacto participaron en 280 pruebas de su capacidad para percibir el campo de energía humana. En cada ensayo se pidió a un terapeuta que identificara la mano que estaba debajo de la mano de Emily Rosa. De los 280 ensayos, los terapeutas acertaron en 123 ocasiones. Los resultados muestrales son N igual a 280, es decir, la muestra. Participaron 280 terapeutas de contacto. La proporción muestral de éxito sería 123. Los que acertaron entre 280 da 0.4392. Ahora, ¿por qué en el anterior se puso 0.44 y aquí varios decimales? Porque cuando estemos calculando los intervalos de confianza es mejor usar todos los decimales posibles en el procedimiento y ya la respuesta final dejarla solo con 3 cifras significativas. Entonces, en vez de utilizar 0.439 para la proporción muestral, empleamos decimales para que los cálculos posteriores no se vean afectados por un error de redondeo. Inciso A, calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Inciso B, calcule el estimado del intervalo de confianza del 95% de la proporción poblacional P. Inciso A, el margen de error se calcula usando la fórmula con Z alfa medios, el valor crítico. Como es nos dice que a un nivel de confianza del 95%, el valor que corresponde a 95%, el valor crítico es 1.96, ¿verdad? 1.96, un valor que tienen que tenerlo apuntado ahí o en la tabla, ahí, ¿verdad? En la segunda página, a pie de como se calculó en el ejemplo anterior. Proporción muestral, vamos a usar la mayor cantidad de cifras decimales posibles. O aquí uso 6 decimales para que me dé más exacto la respuesta final. Y la proporción de fracasos está dado por la diferencia, ¿verdad? 1 menos la diferencia de la proporción de éxitos, proporción muestral de éxitos que me dio. Esto me va a dar 0.560714, restar 1 menos proporción de fracasos, no la va a decir el problema, sino que ustedes por complemento la sacan, restándole a 1. Y n es igual a 280. Por tanto, el margen de error, aplicamos la fórmula que es valor crítico Z alfa medios por P por Q sobre N va a ser igual 1.96 por 0.439286 por 0.560714 entre 280. Le sacamos la raíz a esto, se multiplica por 1.96 y esto me da un valor de 0.058133. Y siempre utilizamos bastantes decimales, ¿verdad? Margen de error. Ahora, inciso B, construir el intervalo de confianza es bastante fácil.
Ahora que tenemos los valores de P y el margen de error, simplemente sustituimos esos valores para obtener este resultado, ¿verdad? P menos E menor que P sin el sombrerito, ¿verdad? Que es la proporción de la población real, que menos P con sombrerito, la proporción muestral, más margen de error. Entonces restamos 0.40 y sustituimos, ¿verdad? 0.439286, que es la proporción muestral, menos el margen de error, 0.58133, menor que P, proporción de la población, menor que los mismos valores que están aquí, pero sumando siempre los que restan van a estar de primero, ¿verdad? Y sumando va a estar después. Entonces sumamos, ya cuando hemos sumado, ahí sí podemos redondear a 3 cifras significativas. Entonces nos va a quedar esta resta 0.381, menor que la proporción poblacional, menor que 0.497. Entonces aquí, ahí ya lo podemos, y ahí ya está resuelto nuestro ejercicio, ¿verdad? Entonces este es nuestro intervalo de confianza donde se encuentra la proporción poblacional a un nivel de confianza del 95%, ¿verdad? Considerando de este caso, ¿verdad? De los terapeutas de contacto sería. Entonces la proporción muestral se encuentra entre este intervalo de confianza. Tamaño muestral para la estimación de la proporción poblacional P. Ahora, aquí podemos, teniendo las proporciones muestrales, ¿verdad? Podemos, y a un nivel de confianza dado, podemos encontrar el tamaño, estimar el tamaño de la muestra, ¿verdad? N. Entonces existen estas dos fórmulas. Cuando se conoce un estimado, es decir, si tenemos un estimado puntual, una proporción muestral, entonces el tamaño de la muestra se calcula por esta fórmula, que N va a ser igual Z alfa medio, es decir, el valor crítico elevado al cuadrado, multiplicado por la proporción de éxitos, proporción muestral, por la proporción de fracasos, dividido entre el margen de error elevado al cuadrado. Esto es cuando se conoce un estimado puntual, pero cuando no se conoce un estimado puntual también se puede calcular, ¿no? El tamaño de la muestra sería n igual valor crítico elevado al cuadrado por 0.25, esto cuando no hay estimados puntuales, dividido entre el margen de error elevado al cuadrado. Entonces existen estas fórmulas si se conoce la proporción muestral, ¿verdad? Una proporción muestral que a la vez es un estimado puntual o cuando no se conoce. Regla de redondeo para determinar el tamaño muestral. Para asegurar que el tamaño muestral requerido sea al menos tan grande como debe ser, si el tamaño muestral calculado no es un número entero, se redondea al siguiente número entero mayor. Es decir, que siempre va a quedar un entero. Es decir, si sale 2.15, se redondea a 3, ¿verdad? Bueno, muy pequeño, muy exagerado. 22.15 se redondea a 23. Siempre se redondea a un entero mayor, ¿verdad? No importa si el decimal es muy pequeño, ¿verdad? Es menor que 5. Ejemplo 3. Tamaño muestral para una encuesta por correo electrónico. Entonces, la forma ya un ejemplo aplicado, dice, tamaño muestral para una encuesta por correo electrónico. Las formas en las que nos comunicamos se han visto afectadas drásticamente por el uso de máquinas contestadoras telefónicas, máquinas de fax, correo de voz y correo electrónico. Suponga que un sociólogo quiere determinar el porcentaje actual de hogares en Estados Unidos que utilizan el correo electrónico.
¿Cuántos hogares deben encuestarse para tener una confianza del 95%? Es decir, aquí este es el nivel de confianza del 95% de que el porcentaje muestral es erróneo por no más de 4 puntos porcentuales. Entonces ahí, porcentaje muestral es erróneo, ahí nos están dando el margen de error, ¿verdad? Inciso A, utiliza el siguiente resultado de un estudio pionero. En 1997, el 16.9% de los hogares estadounidenses usaban correo electrónico. Inciso B, suponga que no tenemos información previa que sugiera un posible valor de la proporción muestral. Entonces hay dos casos, ¿verdad? Aquí nos dicen que la proporción muestral es 16.9. Bien, solución. El estudio previo sugiere que P es igual a 0.169, es decir, el porcentaje que usaban correo lo vamos a pasar a tasa, dividiéndolo entre 6, 16.9 entre 100. Esto es igual a 0.169. Entonces, la proporción de fracasos es la diferencia de 1. 1 menos 0.169. Da 0.831. Con un nivel de confianza del 95%, tenemos que Z alfa medios es 1.96. El valor crítico es 1.96. Además, el margen de error es 0.4, porque nos dice que el equivalente decimal de 4 puntos porcentuales. El ejercicio nos dice que el porcentaje muestral es erróneo por no más de 4 puntos porcentuales. Aquí nos está diciendo que el margen de error es 4%. Dividido entre 100 es 0.04. Sería el margen de error, ¿verdad? Bueno, entonces, como tenemos un estimado, un valor estimado, usamos la fórmula como sigue, ¿verdad? Tengo que cambiar. Valor estimado. Como tenemos un valor estimado de P, ¿verdad? Usamos la fórmula como sigue, ¿verdad? Como tenemos un estimado, es decir, tenemos proporción de éxito, 16.9, que es por ciento, que es 0.169. Entonces vamos a usar esta fórmula, ¿verdad? Yo la vuelvo a copiar acá. Entonces, valor crítico, como es 95%, el valor crítico está dado, como les dije, ¿verdad? Es 1.96, es el nivel de confianza. Entonces, se sustituye valor crítico al cuadrado por P por Q sobre margen de error. Sería 1.96 al cuadrado por 0.169, proporción de éxitos, por 0.831, proporción de fracasos, entre 0.04 al cuadrado. Esto nos da 337.194. Lo redondeamos al valor entero siguiente más alto, sería 338. Entonces, esto nos indica que la muestra que vamos a utilizar un nivel de confianza del 95% para hacer una encuesta. Entonces nos debemos encuestar al menos 338 hogares seleccionados al azar. Ese es el tamaño de la muestra que calculamos. 338 hogares seleccionados al azar y nos va a dar es una muestra
correcta. Ahora, en el inciso B, como en el inciso B, como en el inciso A, nuevamente utilizamos 1.96 y margen de error 0.04, pero sin conocimiento previo de P. Bueno. Entonces usamos la segunda fórmula como sigue, ¿verdad? La segunda fórmula, cuando no se conoce un estimado puntual. Entonces, el valor de la muestra va a ser valor crítico elevado al cuadrado por 0.25 sobre margen de error al cuadrado. Sustituyendo sería igual 1.96 al cuadrado por 0.25 entre 0.04 al cuadrado. Esto me da 600.25, que esto es igual a 601 redondeado, porque se redondea al más alto. Interpretación, es decir, que para tener un nivel de confianza del 95% de que nuestro porcentaje muestral está dentro de 4 puntos porcentuales del porcentaje verdadero para todos los hogares, debemos seleccionar al azar y encuestar 601 hogares. Si ustedes observan que teniendo un estimado puntual, la muestra va a ser más pequeña, pero si no se tiene estimado puntual, la muestra va a ser más grande. O sea que el valor de la muestra va a ser más grande porque el estimado puntual nos da, entonces hay que encuestar más personas para tener datos más reales, ¿verdad? Entonces, en la segunda fórmula. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Porque no hay un estimado puntual. Entonces, hay que encuestar más personas para que los datos que obtengamos al encuestar sean los correctos. Bien. Cálculo del estimado puntual y del margen de error desde un intervalo de confianza. Si ya conocemos los límites del intervalo de confianza, la proporción muestral y el margen de error, se calculan como sigue. Es decir, si ya un problema ya nos dan los intervalos de confianza, podemos encontrar a partir de esos valores, podemos encontrar los valores individuales de la proporción muestral, el estimado puntual, ¿verdad? Proporción muestral de éxitos y el margen de error. Es decir, esto al contrario, ¿verdad? Ya nos dan ya dado los intervalos de confianza, podemos hallar los valores de la proporción muestral y el margen de error. Entonces, ¿cómo se halla la proporción muestral? Esto va a ser igual. Límite de confianza superior más límite de confianza inferior dividido entre 2. O sea que es la suma dividido entre 2. Y el margen de error va a estar dado por el límite de confianza superior menos el límite de confianza inferior. Siempre el superior de primero, ¿verdad? Menos el límite de confianza inferior dividido entre 2. Vamos, miremos el ejemplo. Dice, dado el siguiente intervalo de confianza, 0.58 menor que P, 0.81, encuentre el estimado puntual P y el margen de error E. Entonces, ¿cuál es el límite de confianza inferior? Acá ya nos dan el intervalo de confianza. El límite de confianza inferior es 0.58 y el límite de confianza superior va a ser 0.81. Lo sustituimos, esta fórmula sustituimos acá, ¿verdad? Entonces, la proporción muestral va a estar dado por la suma de confianza superior, el límite, 0.81, más 0.58 el inferior, ¿verdad? El superior más el inferior dividido entre 2. Esto es 1.39 entre 2, 0.695 va a ser el estimado puntual de P, ¿verdad? Y el margen de error lo sacamos por diferencia dividida entre 2. Los mismos valores, solo que restando el superior 0.81 menos 0.58 da
23 dividido entre 2, esto es 0.115 con 3 cifras significativas. Ese es el margen de error. Entonces, estos ejercicios son más fáciles cuando a partir de un intervalo de confianza nos piden el estimado puntual o la proporción muestral y el margen de error, ¿no? Entonces se utilizan estas dos fórmulas. Bien, entonces esto es lo que refiere a estimados de la proporción muestral, ¿verdad? Bueno, entonces el tema 3. Esto es lo que es entonces se concluye la parte que es el tema 2. Ahora pasamos al tema 3. Tema 2 que era... Bueno, entonces es estimado la proporción de una población, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, los intervalos de confianza. Ahora pasamos a un tema similar, pero es la estimación de la media de una población con desviación estándar conocida. Entonces, esto se aplica para distribuciones, datos que están distribuidos normalmente. Ahora, los requisitos para la estimación de la media de la población con desviación estándar conocida son los siguientes. Número 1, que la muestra es aleatoria simple, es decir, que todas las muestras del mismo tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Número 2, el valor de la desviación estándar poblacional es conocido. Y 3, cualquiera o ambas de estas condiciones se satisfacen. La población está normalmente distribuida o n mayor que 30. Es decir, el problema les debe decir si los datos están distribuidos de forma normal. O bien, puede que no estén distribuidos de forma normal, pero que el número de las muestras de datos sea mayor que 30. Entonces, siempre se aplica, sea mayor que 30 o no, ¿verdad? Si es menor, tienen que decir el problema que están distribuidos en forma normal, ¿verdad? Los datos presentan una distribución normal, es decir, en forma de campana, su gráfica. Bien, el margen de error para la media con base. Entonces, el margen de error para la media con base en desviación estándar conocida va a estar dado por esta fórmula. Margen de error va a ser igual al valor crítico, que es Z, su alfa medio, ¿verdad? La notación, su índice de alfa medio, Z, por la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada de n, del tamaño de la muestra. Intervalos de confianza. De forma similar, hay intervalos de confianza para la media poblacional. Entonces, utilizando el margen de error, ahora podemos identificar el intervalo de confianza para la media poblacional con desviación estándar conocida. Es decir, que si nos dan el intervalo de confianza va a estar dado de esta manera: la media muestral menos el margen de error menor que la media poblacional menor que la media muestral más el margen de error, donde margen de error está dado por esta fórmula: valor crítico por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Es que la volví a copiar aquí arriba, ¿verdad? Desde aquí arriba la volví a copiar acá. O bien la media muestral más o menos margen de error, o bien media muestral menos margen de error, coma, media muestral más margen de error representado en forma de intervalo.
O sea, es similar a la proporción muestral, ¿verdad? Solo que en vez de P aparecen medias acá. En la proporción muestral aparece P sin sombrerito, ¿verdad? Y aparece P con sombrerito. Aquí aparece la media poblacional en medio y aquí la media muestral para los intervalos para los límites del intervalo de confianza. Definición. Los dos valores, media menos margen de error y media muestral más margen de error, se llaman límites del intervalo de confianza. Procedimiento para construir un intervalo de confianza para la media poblacional con desviación estándar conocida. 1. Verifique que los supuestos requeridos se satisfagan. Es decir, tenemos una muestra aleatoria simple, desviación estándar es conocida y la población parece estar distribuida normalmente. Es decir, el problema le debe decir si están distribuidos normalmente o n mayor que 30. Ahora, si la desviación estándar no se conoce, entonces ahí sí no van a poder hacer nada. Pero si los datos, la muestra es menor que 30, debe decir el problema que hay una distribución normal. Y si no dice, pero el número de datos del tamaño de la muestra es mayor que 30, entonces sí se aplica. Hay que cumpliendo las condiciones anteriores también. Número 2. Utiliza el valor crítico Z alfa medio correspondiente al nivel de confianza deseado. Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico es 1.96. 3. Evalúe el margen de error, que es igual a Z alfa medio por desviación estándar poblacional entre el raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y 4. Utilizando el valor calculado del margen de error y el valor de la media muestral, calcule los valores de X menos E, media menos E, media muestral más E, y sustituye esos valores en el formato general para el intervalo de confianza, que puede quedar así, ¿verdad? X menos media menos margen de error menor que media poblacional, menor que media muestral más margen de error, donde E está dado por esto, ¿verdad? O bien media muestral más o menos margen de error, o bien en forma de intervalo, ¿verdad? Entre paréntesis, media muestral menos margen de error, separado por una coma, y por último, media muestral más margen de error. Número 5, redondee los valores resultantes usando la siguiente regla de redondeo. Un decimal más del que se usa para el conjunto de datos originales. Es decir que para proporciones muestrales se dejaba 3 cifras significativas. Aquí solo se va a agregar una cifra más de los datos originales. Esto para intervalos de confianza de media poblacional. Ejemplo 1. Pulsos cardíacos de mujeres. Dice, para la muestra de pulsos cardíacos de mujeres en un estudio realizado, tenemos que N es igual a 40. Y la media muestral es 76.3. Y la muestra es aleatoria simple. Suponga que sabemos que la desviación estándar es 12.5. Utilice un nivel de confianza del 95% y calcule lo siguiente. Inciso A, margen de error. Inciso B, el intervalo de confianza para la media poblacional. Entonces, a un nivel de confianza del 95% corresponde un valor crítico de 1.96. Es decir, repito, este valor ya está dado para 95%. Se encuentra a pie de página de la segunda página de la tabla de A2, ¿verdad? De distribuciones, puntuaciones Z para distribución normal. Entonces, para 95% el valor crítico es 1.96. Ahí lo dice a pie de página. Que repitiendo. Sustituimos con demás datos en fórmula de margen de error. Es decir, el margen de error para medias poblacionales está dado por esta fórmula, sustituyendo
valor crítico por desviación estándar entre raíz cuadrada de n, con los datos que tenemos sería valor crítico al 95% es 1.96, multiplicado por la desviación estándar, que es 12.5, entre raíz cuadrada de n, que es 40. Y esto es igual a 1.96 por 1.9764, 3.87374. Ya tenemos el margen de error. Y también vamos a utilizar varios decimales. Hasta el final es que vamos a redondear, ¿verdad? Ya el intervalo de confianza final. Entonces, con varios decimales utilizamos resultado de margen de error, valor que nos dio, junto al valor de media muestral dado. Media muestral que es 76.3, la da el problema. Y construimos intervalo de confianza. En forma de desigualdad sería media menos margen de error, menor que media poblacional, menor que media más margen de error. Sustituyendo, sería 76.3 menos 3.87374, menor que la media poblacional, menor que 76.3 más 3.8734. 87.374. $87.374. Y hasta el final redondeamos, ¿verdad? O sea, va a quedar con una cifra decimal más, ¿verdad? O sea, como la media, es decir, lo de los datos originales, como la media no es dato original, sino que es el promedio, entonces queda con el mismo número de cifra decimal que tiene la media dada, ¿verdad? Entonces, después de hacer esta resta y esta suma, entonces el intervalo de confianza está dado por 72.4 menor que la media poblacional, menor que 80.2. Significa esta reinterpretación. Este resultado también podría expresarse como 76.3 más o menos 3.9. Es decir, la media más o menos margen de error. O como 72.4, 80.2. Con base a la muestra de N40, media 76.3 y desviación estándar 12.5 a un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza encontrado incluirá realmente el valor de la media poblacional. Es decir, que este intervalo de confianza nos da un margen, un intervalo donde podemos deducir de que en ese intervalo se encuentra la media poblacional real de una población, ¿verdad? Ahora, tamaño muestral para estimar la media poblacional. Entonces, para estimar la media poblacional, el tamaño de la muestra, existe esta fórmula. Este es que el tamaño de la muestra para intervalos de confianza o medias poblacionales. Sería valor crítico Z alfa medios por la desviación estándar de la población entre el margen de error, todo elevado al cuadrado, donde Z alfa medios es igual al valor crítico Z el valor crítico Z basado en el nivel de confianza deseado, el margen de error deseado y la desviación estándar poblacional, con esta letra griega sigma, ¿verdad? Mayúscula. Regla de redondeo para el tamaño muestral, n. Cuando se calcula el tamaño muestral, n,
si el uso de la fórmula no produce un número entero, siempre se incrementa el valor de n al siguiente número entero mayor, similar a tamaño de muestra para intervalo de confianza de la proporción de la población, ¿verdad? Ejemplo 2. Dice, puntuaciones de coeficiente intelectual de profesores de estadística. Este no es intervalo de confianza, ¿verdad? Este símbolo es coeficiente intelectual, ¿verdad? Dice, suponga que queremos estimar la puntuación media del coeficiente intelectual de la población de profesores de estadística. ¿Cuántos profesores de estadística deben seleccionarse al azar para efectuar pruebas de coeficiente intelectual? Si queremos tener una confianza del 95% de la media muestral, estará dentro de un margen de error de 2 puntos del coeficiente intelectual de la media poblacional. Margen de error de 2 puntos, ¿verdad? Aquí no dice porcentual, sino que dice 2 puntos. Entonces el margen de error va a ser 2. Y una desviación estándar de 15. ¿Cuánto será la muestra a un nivel de confianza del 90%? Entonces aquí todos los anteriores hacen dos preguntas. Un nivel de confianza del 95%, que es la media. ¿Cuántos profesores deben ser seleccionados al azar para efectuar pruebas de SI? Es decir, para el 95%. Una primera pregunta. Y una segunda pregunta, ¿cuánto será la muestra a un nivel de confianza del 90%? Solución. A un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es 1.96, el que hemos estado usando. Con el margen de error de 2 puntos, no dice porcentual, sino que dice 2 puntos. Entonces, si dice solo 2 puntos, es 2, ¿verdad? El número. Y desviación estándar de 15. Entonces, usamos esta fórmula. Entonces, el tamaño muestral sustituyendo sería 1.96 por desviación estándar, que es 15, dividido entre 2, ¿verdad? Todo esto me va a dar 14.7 elevado al cuadrado de 216.09, que se redondea al más alto, entero más alto próximo, 217. Es decir, que entre los miles de profesores de estadística necesitamos obtener una muestra aleatoria de al menos 217 de ellos. Luego necesitamos obtener sus puntuaciones de SI. Con una muestra aleatoria simple de solo 217 profesores de estadística, tendremos un nivel de confianza del 95%, que la media muestral está dentro de 2 puntos de la coeficiente intelectual de la media poblacional real. Nos quedamos acá. Vamos a entrar de nuevo en 5 minutos, ¿verdad? Y ya para terminar y dar el repaso.